Vamos a empezar a hablar de problemas del habla en niños y niñas, de estos problemas que, bueno, pues que los papás y las mamás pues no los entienden en condiciones, el pequeño se frustra un poco porque sus papás no lo entienden, sus papás intentan obligarlo, entre comillas, a que lo entiendan, en fin, un batiburrillo de cositas que vamos a hablar con Marian. Marian, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Hoy encantado de verte otra vez. Otra vez, con tiempo sin verte. La fiesta de la cruz, bien, ¿no? Regularcilla, ¿no? ¿Regular? No sé. Bueno, yo estoy con un ataque de alergia desde ayer. Muy cansado, Que ¿no? he tenido que empezar con el tratamiento otra vez porque es que estoy fatal con la alergia. Es que la cogimos con ganas. Sí, también. Fue eso. Además, yo soy alérgico al césped, me tenían montado en una rotonda con césped, imagínate. Creo que yo estuve por allí. Sí, ¿verdad? me suena tu cara. Tu cara me suena de la De algo, ¿no? De algo. Bueno, Marian, hablamos de estos problemas del habla que son muy comunes, que no solamente hablamos en tu consulta de trastornos, hablamos de problemas de conducta, sino que simplemente también la psicología trata estos problemas del habla, ¿no? Claro, también los psicólogos, pues, hay psicólogos expertos en trastornos del habla. ¿Y por qué nos hacemos expertos en trastornos del habla? Porque es cierto que muchas veces los niños cuando vienen a consulta, lo que tienen en sí es que si ellos no articulan bien o no pueden comunicarse bien, ¿qué sucede cuando, imagínate que yo llego aquí, intento comunicarme contigo y no hay manera? Todo lo que digo me frustro, yo digo, quiero esto y tú me das otra cosa, o digo algo y tú me entiendes lo contrario, claro. O desde que llego me estás corrigiendo. ¿Qué sucede? Que yo me frustro. Si me frustro, ¿qué lleva un niño? Un niño tenga problemas de autoestima, si nadie me quiere porque todo lo hago mal y no me explico. Claro, porque vive con una frustración constante, ¿no? Normalmente suelen tener niños que son más tímidos porque evitan el contacto con los adultos. Tienen problemas con sus habilidades motoras, porque claro, darte cuenta que si hago algo y no puedo comunicarte para decirte que lo estoy haciendo mal, porque no quiero coger un juguete y me estás riñendo por otra cosa, ¿qué va a suceder? Que empieza a aislarse. Entonces son niños que al final van a tener problemas de habilidades sociales y habilidades comunicativas, que muchas veces no es un problema comportamental, sino es un problema de trastorno del habla. O sea, cuando el niño no puede comunicarse, porque por ejemplo no pronuncia bien una palabra, o porque no sabe cómo se ordena una frase, trabajamos en la semántica, son niños que se van a perder un poco en el mundo adulto. Si ya a un niño pequeño le cuesta adaptarse al mundo adulto, imagínate si le falta la habilidad para poder comunicar aquello que quiere o que no quiere. O sea, ponemos un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Siempre la palabra clave con la que siempre nos reímos, ¿no? Es frigorífico, ¿no? Es una de las palabras que les cuesta mucho trabajo a los más pequeños, pues pronunciar, ¿no? De primera forma. ¿Está bien que, por ejemplo, si lo dice mal, frico, whisco, friki, frisco, lo que sea, lo dicen mal, nos riamos de ellos? No. Porque si tú te ríes de mí... Perdona que te corte, porque es riéndote en el sentido de, ay, no sabes decirlo, no sé. Es un típico comentario que se suele hacer, pero ¿qué provocaría ese comentario, esa risa? Pues, por ejemplo, esa risa va a provocar el que el niño evite decir esa palabra y te diga nevera. Ajá. O te diga, cuando son más pequeñitos, quiero algo del frigorífico y decir, y entonces los papás decimos, ¿quieres el zumo? Y ya la palabra se ha perdido. ¿Qué pasa? Que si perdiéramos solamente el frigorífico no pasaba nada. El problema es que después del frigorífico perderemos la tele, perderemos el baño, o el vaso, o el zumo. Y al final el niño, ¿cómo se comunica? En niños pequeños que hagan cosas y dicen, es que el niño tiene mutismo. No, el niño no tiene mutismo. El niño que es listo y dice, para no tener que hacer un esfuerzo en pronunciar una palabra que me cuesta mucho y encima me vas a reñir, pues automáticamente dejo esa palabra de lado o busco un sinónimo, aunque ellos no saben qué es un sinónimo, o simplemente empiezo con las señales. Por ejemplo, frigorífico. Sí, ahí hablaríamos de la R. Normalmente a un niño le va a costar mucho decir la R. ¿Cómo se llama la R? Pues cuando hay un problema con la R hablamos de rotacismo, que es una dislalia. Hay que poner etiqueta, por favor me ponen etiquetas, ¿no? Que eso le gusta mucho a los papás, ¿no? Pues la dislalia, que parece ser un rotacismo, es que el niño no pronuncia la R. Claro, al principio es pego. Cuando dice pego, nos hace gracia, pero es que frigorífico es una trabada. Sí. Frigori, entonces le va a costar mucho más trabajo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues vamos a empezar por lo simple, ¿no? Cuando un niño quiere caminar, ¿qué le enseñamos a correr, no? Empieza con el gateo, los primeros pasos, después empieza a caminar y por último la carrera. Entonces tú no puedes llegar con un niño y decirle frigorífico. Y yo lo vuelve loco. El pobre dirá, icorícoro. Claro. Y después la idea que tenemos de también utilizar varios idiomas, ¿no? Es como, bueno, si no dice frigorífico, como lo diga en inglés. No. Tiene que comunicarse. Entonces, por ejemplo, si un niño vemos que cuando hay una palabra, por ejemplo, un fonema que no pronuncia, la R, por ejemplo,
no vamos a empezar de golpe. ¿Qué es lo que hacemos cuando un niño tiene problema con la R? Pues primero le trabajamos la musculatura. La cuenta que al ser pequeño la musculatura todavía no la tienen desarrollada. Claro. Tú cuando le dices a los padres, frigorífico, frigorífico, es que el niño no tiene la musculatura. Entonces, ¿qué hacemos en consulta? Trabajamos el soplo. Por eso muchas veces cuando vienen dicen, he trabajado con una pajita, no sé qué, y dices, están jugando. No, estamos trabajando que esta musculatura esté más fuerte. Claro. Un niño con 5 años no tiene la misma musculatura que tú, ¿no? Aunque tú decimos frigorífico y podemos llevarnos una hora a ver quién pronuncia más pero un niño pequeño... El que tenga más aire en los pulmones. O el que esté mejor cuidado sus pulmones. Ahí está. O sea, los que tienen más vida saludable. Pero un niño pequeño normalmente no va a tener un problema de capacidad pulmonar, va a tener un problema de musculatura. Sí. Después, ¿qué tenemos que trabajar con él? Explicarle cómo colocamos la lengua. Entonces le explicamos que la boquita es una casa y que la posición articular está arriba. Cuando decimos R, ¿dónde pone la lengua? Arriba. Pero claro, nosotros no, no, además tengo que explicarle, mira la lengua de mamá, arriba en la casita. Y ahí estamos trabajando ya el rotacismo, ya le hemos dicho. Hemos fortalecido unos músculos, le hemos explicado el posicionamiento articular y ahora vamos a ver cómo vibra. ¿Cómo está el motor? Y entonces estamos hablando de sonidos vacíos, vale. Por eso trabajamos con onomatopeyas y no de palabras. O sea, cuando empezamos con los niños pequeños, sobre todo a trabajar algo que él no pronuncia bien, una palabra, una letra, etcétera, porque no pronuncia bien una palabra. Pero nosotros la descomponemos en la parte y vemos qué letra no pronuncia bien. Y ahí empezamos a trabajarla de diferentes formas. Entonces ya el niño es consciente de no es que no sé decir frigorífico. Es que mira, no me llega lo intento y no puedo. Y después, mira, ¿sabes lo que pasa? Que ya se pone la lengua en su sitio, porque ya me la enseña la seño. Y ahora mira, vibro, y ya mira, he dicho frigorífico. Si lo hacemos por aproximaciones sucesivas, el niño aprenderá a decir la palabra. Si yo lo hago por imitación, una imitación libre no sirve. Porque entonces por imitación aprenderemos cualquier idioma, ¿no? Sí, yo escucho y date cuenta, nosotros que somos adultos, ¿no? Y hacemos un listening, por ejemplo, no pronunciamos, tenemos un inglés así muy rural, ¿no? Sí, muy de nuestra forma, tenemos ¿no? un dialecto del sur de Londres. Y en cambio lo escuchamos, entonces muchas veces nos tienen que explicar cómo tenemos que pronunciar, y si vamos a una academia de inglés los adultos y nos explican cómo aprender a articular ciertos fonemas, pues más, los niños pequeños es lo mismo. Pero ahí, por ejemplo, un papá te dirá, es que no sé, es que se comporta muy mal, es que se enfada, es que tira cosas. Claro. Y te dice, ¿hay un problema psicológico? No, hay un problema de comunicación del habla. Entonces, muchas veces cuando hacemos una intervención psicoeducativa, trabajamos desde el área de la lingüística y también desde el área comportamental. Entonces, cuando trabajamos con niños, es muy importante tener esas dos bases, porque muchas veces el niño tiene un problema comunicativo. Y al tener un problema comunicativo, trabaja en su personalidad y en su personalidad en su comportamiento. Hablamos en este caso que estamos hablando solamente del rotacismo, de esto de la R. Lo hemos puesto de un ejemplo. Un ejemplo, pero en este caso, ¿cuál sería el comportamiento idóneo de los papás y las mamás con respecto a estos problemas, María? Pues, por ejemplo, cuando un niño pronuncia algo mal, no reírnos nunca de él. Simplemente se lo repetimos, pero no en plan de frigorífico, 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 sino cuando yo hablé con él digo, ¿qué quieres? ¿Esto del frigorífico? Muy bien. Y ahora le explico cómo mamá dice frigorífico. Mira, te voy a explicar. Frigorífico, y le enseño cómo postulo y lo hago como un juego de imitación. Me estás imitando a mí, pero me estás imitando cómo me posiciono. No es frigorífico, frigorífico. Pues entonces él ya no sabe cómo escapar de ahí, porque lo que no quiere es decir más esa palabra. Y cuando diga, no decirle, ¿qué quieres, agua? No, ¿eso qué es? Mamá no sabe. Entonces ellos tienen que aprender, o sea, le estamos enseñando que los papás y las mamás no sabemos y que por ensayo y error se aprende y que no hay que burlarse. Porque esto que parece una broma de, mira qué gracioso, mira cómo pronuncias, mira mi niño qué gracioso, eso al final hace que el niño al final tenga baja autoestima. ¿Cómo le vas a decir, eres lo más bonito de mi niño de la feria, pero mira cómo dice frigorífico? Un poco raro, ¿no? Lo que estamos haciendo. Una de cal y otra de arena, nunca mejor dicho. Entonces el niño al final, ¿qué hace? Que evita la comunicación. Claro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo tratamos a nuestros niños, porque de 0 a 7 años, yo lo he explicado ya en varias sesiones, los niños cuando desarrollan su personalidad. Después dices que el niño es gracioso, es que si siempre nos estamos riendo de sus gracias puede pasar dos cosas, o que se retraiga y evite el contacto, o por el contrario sale simpático. Porque como siempre lo hago mal y todo el mundo se ríe de mí, ¿qué sucede? Que si el niño pronuncia mal o se comporta mal con 5 años no hay problema, pero cuando tiene 12... Ya sí que tenemos un problema. Entonces llamamos a Marian, llamamos tarde.
No, Se te ha hecho tarde para llamar a Marian. Llamarme cuando sí. tenga 5 años, que es más fácil, ¿vale? Que la solución es más pronto que tarde. Y evitar siempre la burla. Porque si estamos diciendo que tienen que tenernos respeto y que tenemos que tener respeto a los mayores y que tenemos que eliminar el bullying de las aulas, etcétera, etcétera, estamos diciéndole eso, lo que nos pasamos nosotros es reírnos de ellos, ¿no? Claro. Como decir yo a un peque, no te agredes tu compañero porque es gordito, pero yo, mira cómo dice Es como si frigorífico. alguien, por ejemplo, Marian, poniendo el ejemplo de la forma adulta, es como si alguien o un compañero tuyo de trabajo se ría de ti porque te ha salido algo mal. ¿Qué pasaría si un compañero tuyo se riera porque hoy en la tarde te sale algo mal? Hombre, yo creo que pasa que yo me río primero de mí. Pero porque tú has tenido una infancia sana y tienes una buena autoestima. Pero imagínate que el primer día que llegas aquí y se burlan de ti, pues tú evitarías pues te quedas ciertos como... comportamientos o Claro. ciertas formas o estructuras de decir las cosas, ¿no? Te adecuarías a un guión, serías menos espontáneo. Entonces Sí, muchas veces tenemos que tener cuidado. Te afecta, te frustras tú un poco y te retraes, ¿no? No dejas tampoco salir tu forma de ser ni tu personalidad, ¿no? Porque temes también a que te digan que se vuelvan a reír de ti. Entonces como que eres más introvertido, te hace ser más introvertido. Claro, es que si vemos desde la mirada adulta, tú dices, bueno, que yo me equivoqué con una palabra, o tartamudeé, o me quedé con ese que no me sale, ¿cómo era? ¿Cómo era? Los adultos lo vemos de forma diferente, porque realmente los adultos en teoría estamos sanos. Y nos importa muy poco lo que dice el vecino de nosotros, nos conocemos o creemos que nos conocemos. Hay gente que le importa muy poco, pero hay gente que le importa mucho. Bueno, pues que vaya a terapia. Eso no pasa nada, esto, todo se arregla. Primero es aceptarse, pero un niño pequeño, cuando es pequeño, él no sabe todavía quién es, no tiene claro su autoconcepto, no tiene claro qué es lo que le gusta, cómo es su personalidad, está desarrollándose, o sea, es como una plantita que está creciendo. Si esa plantita, en vez de ponerle el palito para que vaya bien, le vamos pegando palitos, para la pobre planta vaya un poquito así. ¿Y qué sucede? Que va a empezar a evitar ciertos comportamientos. Igual que si yo, por ejemplo, no soy bueno jugando al fútbol, dejo de jugar al fútbol, bueno, pero María, no pasa nada, juego al pádel. Pero si tengo que comunicarme y cometo un error a la hora de comunicarme, ¿cómo aprendo a comunicarme? Eso es difícil. ¿Que aprendo otro idioma? No. Entonces, ¿qué sucede? Que al final esos niños van a tener un lenguaje pobre y van a evitar la comunicación. Va a ser niños de sinónimos. ¿Te gusta esto? Sí. No. Es que lo mismo por no tener la R, lo mismo era mejor que hubiese nacido en Francia. Pues mira, por ejemplo, en Francia no tendrán un problema de rotacismo, pero allí no dicen frigorífico, allí tendrían otra palabra. Allí es que hablan en francés, entonces allí no, la R. Pues allí tendrían otro problema, a lo mejor la R. No, tienen la R nasal. La R nasal. ¿Ves? Sí. La tiene. Imagínate que a nosotros nos sale la R nasal y tenemos que irnos a París. A París. Pues sería un problema. Lo que pasa es que nosotros nos burlaríamos de nosotros mismos y lo haríamos como una charla y un niño pequeño lo evitaría. Claro. Entonces es muy importante la autoestima. Cuando tratamos problemas del habla, no pensemos que solamente es una parte de la articulación o un problema del paladar, etcétera, sino que muchas veces como el niño se comunique va a afectarte a problemas de su personalidad. ¿El rotacismo es el más común, María? En lo más pequeño sí. Sí, ¿no? Lo que más encontramos, sobre todo la dislalia, que es que hay una letra que no, por ejemplo, confunden la P con la T. A veces no, la S con la C, porque muchas veces que estamos en Andalucía. Entonces, no decimos a veces la R, perdona, la S y la C no la tenemos muy claro, ¿no? Como somos ceseantes, entonces a los niños les cuesta mucho el que tú le corrijas. Porque una cosa es cuando tienen que leer un texto o tienen que hacer una exposición delante de un público, otra cosa es cuando están hablando en casa. Claro. Pues tú dices, cierra la puerta, dices, cierra la puerta. Cierra la puerta, niño. Pero si el niño dice, cierra la puerta, habrá que explicarle que no puede escribir cierra la puerta, que la sierra es otro instrumento, que tiene unos dientitos, etcétera. Entonces habrá que explicarle que no puede confundir los fonemas. Y es donde trabajamos. La mayoría en estas etapas iniciales lo que hay son confusión de fonemas o fonemas que ellos, como les cuesta trabajarlos, que eso es lo que eliminan. Primero, cuando se trabaja con los fonemas, empezamos, por ejemplo, si hablamos de la R, ¿no? Pues empezaremos con la R inicial de Ramiro, ¿no? Después la que está en medio, que será perro, y después ya las trabadas. Por ejemplo, frigorífico, pero no empezaremos por el frigorífico, que el pobre peque... Las casas se empiezan por los cimientos, por el tejado. Pero aquí somos muy ambiciosos. Sí, aquí queremos que diga frigorífico, cuando empieza a hablar el niño ya queremos que diga frigorífico. Pues ese es el problema, entonces hay que irlo de forma escalada. Y nunca, yo siempre digo, a nuestros pequeños nunca hay que burlarse de ellos. Una cosa es reírnos con ellos y otra cosa es reírnos de ellos. Y Marian, si este problema de la R se sigue extendiendo a lo largo de los años
y llega la persona a la juventud, a los 16, 18 años, sigue con la R, ¿sigue teniendo solución? ¿O? Siempre. Siempre, ¿no? Simplemente es aprender, primero tienes que desaprender cómo mueve su articulación y lo vemos a trabajar. Por ejemplo, hay personas que, cuando hablamos de trastornos del habla, siempre nos vamos a los niños, ¿no? Claro. Simplemente una persona que ha sufrido un ictus. Y hay palabras que le cuesta más porque ya la musculatura no es la misma, imagínate que le coge una parte parcial. Pues tenemos que enseñarle a, primero, fortalecer esa parte y cómo tiene que articular otra vez las palabras porque se le ha olvidado. Claro. Entonces puede ser, por ejemplo, en infartos cerebrales, no solamente con niños. Lo que pasa es que como la sección esta es infantil, pues voy a hablar de niños. Sí, no, ya te preguntaba porque claro... Pero lo podemos extrapolar a adultos. Por ejemplo, personas que han tenido un accidente, etcétera, a nivel craneal y le ha afectado la parte del habla, pues se puede trabajar con ellos. Muy bien. Bueno, me quería meter en otro berenjena, pero no se nos acaba el tiempo, El María. próximo día. El próximo día me quedo ahí porque un trastorno del habla podríamos decir también que es la tartamudez. Sí. Sí, ¿no? Pero tiene otro nombre, ya lo vemos dentro de 3 semanas, ¿vale? Sí. Te dejo la duda. Pues nos vemos dentro de 3 semanas. Bueno, pues nada, nos vemos. Gracias, María, Hasta corazón, luego. gracias. Bueno,